Ya que conocemos los árboles binarios, el siguiente paso va a ser recorrer sus elementos. Bueno, pues el tema de los recorridos es una cosa que ya conocemos con las listas. Hemos hecho recorridos pues, para buscar un elemento o para sumar sus elementos, etc. ¿De qué forma se podía recorrer una lista? Bueno, pues al ser un taz lineal, pues a primera vista se ocurren dos, ¿no? De izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pero ahora estamos con los árboles, que son tipos abstractos de datos no lineales. Entonces, hay varias formas de recorrer un árbol. Y en este curso vamos a ver 4, que son las que se van a describir en este vídeo. Antes de empezar a ver cómo se recorre un árbol, vamos a intentar precisar exactamente qué es lo que queremos hacer. Es decir, ¿qué quiere decir exactamente recorrer un árbol? Pues básicamente significa que vamos a visitar los nodos de un árbol, cada uno de ellos una única vez, de modo que por un lado no hay ningún nodo que se vaya a quedar por visitar y por otro lado no hay ningún nodo que se vaya a visitar 2 veces. ¿Y qué significa exactamente eso de visitar un nodo? Pues básicamente hacer algo con él, lo que sea, una acción específica que normalmente depende del contenido de ese nodo. Por ejemplo, imprimir por pantalla el valor de ese nodo. O, por ejemplo, sumar el valor del nodo a una variable externa. O escribir el valor del nodo en un fichero. O bien incrementar un contador externo. Nosotros, de momento, en los próximos vídeos vamos a considerar que visitar un nodo es imprimir por pantalla su valor. Y luego ya veremos cómo se generaliza eso a otro tipo de acciones. Bueno, pues como ya he dicho antes, hay varias formas de recorrer un árbol. Las 3 primeras se engloban dentro de una categoría conocida como los recorridos en profundidad. Que sea en profundidad significa que dentro de cada nodo interno voy a explorar primero su hijo izquierdo completamente y luego el hijo derecho completamente. Dentro de eso, y dependiendo de cuándo visitemos la raíz por entonces, pues vamos a poder distinguir entre preorden, inorden o posorden. Por otro lado, tenemos los recorridos en anchura. Aquí, por decirlo de alguna manera, se recorren los hijos de cada nodo de manera alternativa. Pues un poco del hijo izquierdo, otro poco del hijo derecho, otra vez el hijo izquierdo, otra vez el derecho, etc. Comenzamos con los recorridos en profundidad. Como ya he dicho, visitan antes el hijo izquierdo completamente antes de comenzar con el derecho. Así que en este ejemplo, si yo quiero visitar este árbol que veis aquí, pues yo comenzaría visitando el subaárbol este que tenéis aquí, el que comienza con el 6. Y para ello yo tengo que comenzar con el árbol cuya raíz es el 2. Y luego pues ya me pasaría al subárbol cuya raíz es el 7. Para visitar el árbol cuya raíz es el 2, pues yo comenzaría con el subárbol que empieza por el 14 y luego con el subárbol cuya raíz es el 4. Hemos dicho que había 3 tipos de recorridos en profundidad: preorden, inorden y posorden. Pues bien, hacemos un recorrido en preorden cuando visitamos la raíz antes de bajar a visitar el hijo izquierdo y luego recorremos el hijo derecho. En el ejemplo de antes, el recorrido en inorden comenzaría del siguiente modo. Yo comienzo visitando el 3. Ahora paso a visitar el hijo izquierdo, visito el 6 y paso a recorrer el hijo izquierdo. Visito el 2 y paso al hijo izquierdo, visito el 14. Como el 14 ya no tiene hijos, pues vuelvo arriba y ahora paso a descender al hijo derecho del 2, que es el 4. Visito el 4, subo al 2, por aquí ya he terminado, subo al 6 y ahora toca descender al hijo derecho. Visito el 7, no tiene hijo izquierdo, así que paso directamente al hijo derecho, ahí visito al 8, subo por aquí, subo por aquí, subo por aquí, ahora toca visitar el hijo derecho de este, entonces paso al 15, visito el 15, luego a su hijo izquierdo, que es el 5, luego paso al hijo derecho, visito el 9, luego el 16, luego el 21, vuelvo a subir por aquí, por aquí, por aquí y ya he terminado. El orden en el que visito los elementos es el que tenéis aquí abajo. Como veis, siempre empieza por la raíz del árbol, luego la secuencia que resulta de visitar el hijo izquierdo y luego la secuencia que resulta de visitar el hijo derecho. Y dentro del hijo izquierdo, pues primero visito la raíz y luego la secuencia que resulta de visitar pues su hijo izquierdo y luego pues el hijo derecho, etc. Pasamos al siguiente recorrido, que es el inorden. En este caso se visita la raíz del árbol después de haber subido tras visitar el hijo izquierdo, pero antes de bajar a visitar el hijo derecho. En nuestro ejemplo, si yo quiero recorrer este árbol en inorden, pues comienzo bajando al subárbol izquierdo. Bajo otra vez al subárbol izquierdo, bajo otra vez, visito el 14, ahora subo y visito el 2 y luego el 4. Ahora subo otra vez y es ahora cuando visito el 6, luego el 7 y luego el 8, subo por arriba, ahora visito el 3 y bajo al subárbol derecho. ¿Vale? Bajaría por aquí hasta el 5, luego el 15 y luego bajaría por aquí hasta el 16, luego visito el 9, luego visito el 21 y ya subo y ya he terminado. Este es el recorrido.
Como veis, la raíz está por en medio. Ojo que no tiene por qué estar exactamente en medio, porque depende, pues, depende del número de nodo que yo pueda tener a cada lado de la raíz. En cualquier caso, a la izquierda de la raíz tenemos el resultado de hacer el inorden del hijo izquierdo y aquí el resultado del inorden del hijo derecho. Y dentro del hijo izquierdo, pues tenemos, por ejemplo, aquí la raíz y luego el inorden de su hijo izquierdo y luego el inorden de su hijo derecho y así recursivamente. Por último, en el caso del posorden, visito la raíz después de haber recorrido los dos hijos. ¿Vale? Volviendo aquí, pues bajo por aquí, bajo, visito el 14, luego el 4 y una vez que he recorrido ya los dos hijos del 2, pues visito el 2. Ahora pasaría, subiría aquí y bajaría al visitar el 8, luego visito el 7 y luego visito el 6. Ahora bajaría a visitar, subiría por aquí, bajaría por aquí. Entonces bajaría para visitar el 5, luego visitaría el 16, luego el 21 y ya mientras voy subiendo pues visito el 9, visito el 15 y ya una vez que he visitado todo el árbol pues visito la raíz, que es el 3. Aquí tenéis la secuencia del recorrido. Como veis, la raíz en este caso es lo último que se visita, precedida por el recorrido del hijo izquierdo y el del hijo derecho. Y dentro de cada uno de ellos, por ejemplo, dentro del hijo izquierdo, pues la raíz del hijo izquierdo va al final y precedida por el hijo de izquierdo y luego pues, su hijo derecho. Y así, pues recursivamente. Vale, pues ya hemos visto los tres recorridos en profundidad. Básicamente se diferencian en el momento en el que se visita la raíz de cada árbol, ¿vale? Recapitulando, preorden antes de recorrer los hijos, inorden entre un hijo y el otro y posorden después de recorrer los dos. Ahora vamos al recorrido en anchura. A este también se le llama recorrido por niveles. ¿Por qué? Pues porque se explora comenzando por el nivel de arriba, luego por el siguiente, luego por el siguiente, etc. Es decir, hasta que no se han visitado todos los nodos de un nivel, pues no se comienzan con los nodos del siguiente nivel, del nivel más bajo. En nuestro caso, pues aquí comenzaría visitando el 3, luego el 6, luego el 15, luego el 2, luego el 7, el 5, el 9, 14, 4, 8, 16, 21. Y el resultado del recorrido, lo veis, pues lo tenéis aquí abajo. Aunque parece que conceptualmente es el recorrido más sencillo, luego a la hora de implementarlo, curiosamente es el más difícil. Y lo vamos a ver en los siguientes vídeos.